El sol de Madrid se filtraba a través de las cortinas de encaje en la pequeña habitación que compartía con mi familia en el barrio de Malasaña. Era una mañana de junio, cálida y pegajosa, con ese aroma a jazmín que subía desde el patio interior y se mezclaba con el bullicio de la calle. Me llamo Elena, tengo 32 años, y en ese momento, mientras me probaba el vestido de novia por enésima vez, sentía una mezcla de euforia y nervios que me hacía temblar las manos. El vestido era sencillo, de seda blanca con un escote modesto, elegido con cuidado para no eclipsar la tradición familiar. Mi madre, con sus ojos cansados pero brillantes, ajustaba el bajo con alfileres, murmurando bendiciones en voz baja. «Estás preciosa, hija, como una princesa de cuento, pero de los de verdad», dijo ella, su voz ronca por años de trabajar en la panadería del barrio. Yo sonreí, pero en el fondo, una punzada de duda me atravesaba el pecho. ¿Princesa? Más bien una mujer común, con un pasado que nadie aquí conocía del todo. Había aprendido alemán en secreto, durante aquellos años en la universidad, cuando estudiaba filología y devoraba libros de Goethe y Kafka en la biblioteca de la Complutense. Fue una pasión oculta, un escape de la rutina de mi vida en Madrid. El metro abarrotado, las noches de insomnio en el piso compartido con amigas, los sueños de un futuro más grande que el que me ofrecía mi ciudad. Todo cambió cuando conocí a Lucas. Él llegó a España como profesor de intercambio en la escuela de idiomas, donde yo trabajaba como recepcionista. Alemán alto, con ojos azules que parecían salidos de un lago bávaro y una risa que llenaba las aulas vacías después de las clases. Al principio, nuestras conversaciones eran en inglés torpe, pero pronto pasamos al español, que él pronunciaba con un acento encantador, rodando las R's como si fueran truenos lejanos. No le conté lo del alemán. ¿Por qué? Tal vez por miedo a que pareciera presuntuosa, o porque quería que me viera como la española sencilla que era, no como alguien que podía entender sus chistes privados con colegas. Nos enamoramos rápido, en paseos por el Retiro, compartiendo paella en tugurios de la Latina, y besos robados bajo la lluvia de otoño. Ahora, a 2 días de la boda, el apartamento que alquilamos en Chamberí bullía de preparativos. Lucas estaba en la cocina, preparando café con esa precisión germánica que tanto me divertía. Llevaba una camiseta ajustada que marcaba sus hombros anchos y el pelo rubio revuelto por el sueño. «Guten Morgen, mi amor», me dijo al verme entrar, besándome en la frente. Yo respondí con un «buenos días, juguetón», ocultando que entendía perfectamente su saludo matutino. Era nuestro ritual, esa barrera lingüística que nos unía de forma extraña. Esa tarde fuimos a la iglesia de San Ginés, un lugar antiguo en el centro, con sus paredes de piedra que olían a incienso y historia. El padre Miguel, un cura bonachón con bigote canoso, nos recibió con una sonrisa. «Elena, Lucas, ¿estáis listos para este paso? El matrimonio es como el vino, mejora con el tiempo, pero hay que cuidarlo». Lucas asintió, serio, y yo apreté su mano, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Fuera, el sol caía a plomo sobre las plazas empedradas y los turistas sacaban fotos mientras vendedores ambulantes ofrecían abanicos y rosquillas. Madrid en verano era un horno vivo, pero en ese momento todo parecía perfecto. Sin embargo, las dudas empezaban a colarse como el humo de los cigarrillos en las terrazas. Mi mejor amiga, Carmen, me lo había dicho la noche anterior, mientras tomábamos vino tinto en su piso de lavapiés. «Elena, ¿estás segura? Lucas es guapo y todo, pero a veces lo veo tan distante, como si guardara secretos». Carmen era así, directa como un puñetazo, con su pelo negro corto y sus tatuajes que asomaban bajo las mangas. Yo la quise callar, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Lucas era distante, sí. Hablaba poco de su familia en Múnich, de su exnovia que dejó por mí, de las noches en que se encerraba en su estudio murmurando en alemán por teléfono. Yo fingía no oír, pero cada vez que lo hacía, mi corazón latía más fuerte. ¿Qué escondía? ¿O era solo mi paranoia alimentada por el estrés de la boda? Al día siguiente, el caos se intensificó. Mi hermana menor, Paula,
Llegó de Barcelona con maletas llenas de adornos, flores de azahar, velas aromáticas, un álbum de fotos que mi madre había preparado con recortes de mi infancia. «Mira esto, Elena, tú de pequeña, con trenzas y esa cara de susto», se reía Paula, mientras extendíamos las mesas en el salón. Lucas observaba desde el sofá, con una cerveza en la mano, sonriendo, pero sin participar mucho. «Es tradición española, ¿no? Flores por todos lados», comentó, y yo traduje mentalmente su acento, preguntándome si en Alemania harían lo mismo. Esa noche, sola en la cama mientras Lucas dormía a mi lado, respirando profundo, saqué mi viejo cuaderno de la mesita. Páginas llenas de frases en alemán, poemas que escribí en secreto. Ich liebe dich, garabateé, pero taché la palabra liebe y la cambié por vertraue, confianza. Podía confiar en él. El calor de la noche madrileña entraba por la ventana abierta, trayendo sonidos de risas lejanas y el claxon de un taxi. Me giré hacia Lucas, rozando su brazo con los dedos. Mañana era el ensayo de la boda, y con él el comienzo de nuestra vida juntos. O eso creía yo. El día de la boda amaneció nublado, un respiro del bochorno habitual. La iglesia estaba decorada con lirios blancos y cintas de satén, y el aire olía a cera derretida y perfume de las invitadas, mi familia al completo. Tíos de Andalucía que trajeron jamón y anécdotas ruidosas, primos de Madrid que bromeaban sobre el yanqui de Lucas, aunque no lo era, pero para ellos todo extranjero era americano. Él llegó puntual, impecable en su traje gris, con una corbata que yo le había elegido. «Estás nerviosa, ¿verdad?», me susurró al oído mientras posábamos para las fotos en el atrio. «Un poco», admití, pero mi sonrisa era genuina. O lo parecía. Durante el ensayo todo fluyó. El padre Miguel recitó los votos. Paula llevó las alianzas de prueba y Carmen me ajustó el velo con manos temblorosas. Lucas y yo nos miramos, y en ese instante sentí que el mundo se reducía a nosotros dos. Pero entonces, mientras esperábamos en el vestíbulo, oí voces. Lucas se había apartado con dos de sus amigos alemanes, invitados especiales que habían volado desde Frankfurt. Estaban en un rincón, riendo bajito, y el alemán fluía como un río rápido. Yo me acerqué sigilosamente, fingiendo ajustar mi ramo, el corazón latiéndome en los oídos. «Sie ist süß, aber naiv. Glaubst du, sie hält das durch, mit unserem Leben?», dijo uno, un tipo corpulento con barba. Lucas respondió, su voz baja pero clara. «Ja, sie weiß nichts, es wird gut, aber ich muss vorsichtig sein». No entendí todo, pero las palabras naiv y weißt nichts me golpearon como un balde de agua fría. «¿Naiv? ¿No sabe nada?». Me quedé paralizada, el velo cayendo sobre mis hombros mientras el eco de la iglesia amplificaba mi respiración agitada. ¿Qué no sabía yo? La boda real era en unas horas, y de repente, el futuro que imaginaba se resquebrajaba como el empedrado bajo la lluvia. El eco de esas palabras alemanas resonaba en mi cabeza como un martillo contra el yunque, mientras el vestíbulo de la iglesia de San Ginés parecía cerrarse a mi alrededor. El aire estaba cargado de un olor a rosas marchitas y a la humedad que precedía a la tormenta que se avecinaba fuera. Me quedé allí, inmóvil, con el ramo de lirios apretado contra el pecho, sintiendo cómo el sudor me perlaba la frente bajo el velo. ¿Naive? ¿No sabe nada? Lucas, mi Lucas, el hombre con quien iba a jurar amor eterno en unas horas, hablaba de mí como si fuera una niña tonta, ajena a su mundo. El corazón me latía tan fuerte que temí que alguien lo oyera, y retrocedí un paso, tropezando con el dobladillo de mi vestido de ensayo. Carmen apareció de la nada, con su vestido azul ajustado y el pelo recogido en un moño desordenado, sosteniendo una copa de cava que había robado de la mesa de aperitivos. «¿Qué pasa, Elena? Tienes cara de haber visto un fantasma». Su voz era un susurro urgente, y me arrastró hacia un banco lateral, lejos de las risas de los invitados que empezaban a llegar. Le conté todo, atropelladamente, sin mencionar el alemán para no complicar las cosas. Oí a Lucas con sus amigos,
Algo sobre que soy ingenua, que no sé nada. ¿Qué significa eso, Carmen? ¿Me estoy volviendo loca? Ella frunció el ceño, sus ojos oscuros escudriñándome como si pudiera leer mi alma. Ay, nena, los hombres son unos idiotas. Seguro que es una broma tonta, o hablan de la boda. No dejes que te amargue el día. Pero sus palabras no calmaban la tormenta en mi interior, solo avivaban el fuego de la duda. La ceremonia real comenzó poco después, bajo un cielo que se había oscurecido como un velo de luto. La lluvia empezó a caer en gotas gruesas contra los vitrales, un tamborileo que ahogaba el órgano y los sollozos de mi madre en la primera fila. Entré del brazo de mi padre, un hombre callado con manos callosas de años en la construcción, que olía a colonia barata y a orgullo contenido. «Estás radiante, hija», murmuró, su voz temblorosa. Yo asentí, pero mis ojos buscaban a Lucas al altar. Él estaba allí, erguido, con esa sonrisa que me había enamorado en el retiro, pero ahora la veía forzada, como una máscara. Sus amigos alemanes, sentados en la fila de atrás, me miraron con curiosidad, y uno de ellos, el de la barba, levantó una ceja, como si supiera un secreto que yo ignoraba. El padre Miguel ofició la misa con su calma habitual, recitando los votos en un español pausado que contrastaba con el acento germánico de Lucas. «Elena, ¿aceptas a Lucas como esposo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza?» Mi voz salió firme, casi mecánica. «Sí, acepto». Pero cuando le tocó a él noté cómo sus manos temblaban al tomar la mía. «Ja, sí, acepto», dijo, corrigiendo su lapsus con una risa nerviosa que el cura achacó al estrés. Intercambiamos las alianzas, un par de anillos de oro simples que habíamos comprado en la joyería de la Gran Vía, y el beso fue breve, casto, bajo los aplausos de la familia. Mi hermana Paula lanzó arroz desde el banco gritando «¡Vivan los novios!» y el bullicio estalló. Tíos andaluces con sus chistes subidos de tono, primos madrileños ofreciendo abrazos sudorosos. La recepción se celebró en un salón alquilado en el barrio de Huertas, un lugar con techos altos y mesas cargadas de jamón ibérico, tortilla de patatas y paella valenciana que mi madre había supervisado personally. La lluvia golpeaba las ventanas empañadas, creando un ambiente íntimo, casi claustrofóbico, mientras la banda tocaba flamenco fusionado con valses. Lucas y yo cortamos el pastel de 3 pisos, decorado con flores de azahar, y posamos para fotos interminables. «Sonreíd, parejita», insistía el fotógrafo, un tipo con acento catalán. Yo sonreía, pero por dentro era un torbellino. Cada vez que Lucas se apartaba para charlar con sus amigos, mi mirada lo seguía, atenta a cualquier susurro en alemán. Durante el brindis, mi padre se levantó con una copa en la mano y los ojos vidriosos. «Elena siempre ha sido mi orgullo. Y Lucas, bienvenido a la familia. Que Dios os bendiga en esta nueva vida». Los aplausos fueron ensordecedores, pero yo solo oía el latido de mi pulso. Carmen, sentada a mi lado, me apretó la rodilla bajo la mesa. «Respira, Elena. Si algo te molesta, hablaremos después. No dejes que esto te robe el día». Su apoyo era como un ancla en la marea de mis emociones. Ella, que había pasado por un divorcio 2 años atrás, sabía lo que era cuestionar el amor. Asentí, pero cuando Lucas volvió y me besó en la mejilla, oliendo a colonia y a vino, no pude evitar escudriñarlo. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó en su español encantador. «Sí, todo perfecto», mentí, mientras el aroma a jazmín del ramo marchito me recordaba las mañanas en Malasaña. La noche avanzó con bailes y risas. Paula me arrastró a la pista para un zapateado improvisado, y por un momento olvidé las palabras alemanas. El sudor nos pegaba los vestidos a la piel, y el calor de los cuerpos en el salón era sofocante, mezclado con el olor a tabaco de los fumadores en la terraza. Pero entonces vi a Lucas en un rincón, teléfono en mano, hablando en voz baja. Me acerqué, fingiendo buscar una copa, y capté fragmentos. «Nein, alles gut. Sie ahnt nichts». Nada sospecha. Mi estómago se revolvió. ¿Qué era esto? ¿Una deuda? ¿Una amante en Alemania?
O algo peor, como un negocio turbio que ocultaba para protegerme. Me retiré al baño, un cuartito estrecho con azulejos blancos y un espejo empañado. Me salpiqué la cara con agua fría, mirando mi reflejo, ojos hinchados, maquillaje corrido por las lágrimas contenidas. ¿Cómo podía casarme con alguien que me veía como una ingenua? El obstáculo era real, palpable, la barrera no solo lingüística, sino de confianza. Pero entonces un golpe en la puerta. Era mi madre. «Hija, ¿estás bien? No llores en tu boda». Entró con su delantal aún bajo el vestido y me abrazó fuerte. «El matrimonio no es un cuento, Elena. Hay tormentas, pero se superan juntas. Habla con él cuando llegue el momento». Sus palabras, sabias y curtidas por 30 años con mi padre, me dieron un atisbo de fuerza. Salí del baño con la cabeza alta, decidida a confrontarlo esa misma noche, mientras la lluvia amainaba y las estrellas empezaban a asomarse sobre los tejados de Madrid. La fiesta se prolongó hasta la madrugada, con los invitados dispersándose en taxis bajo el cielo limpio. Lucas y yo subimos a nuestro piso en Chamberí, exhaustos pero casados. Él se durmió enseguida, ronquidos suaves llenando la habitación oscura. Yo me quedé despierta, mirando el techo agrietado, el cuaderno de alemán abierto en mi regazo. Mañana, pensaría, mañana le preguntaría, pero el peso de lo no dicho ya empezaba a erosionar los cimientos de nuestra unión, como la lluvia que había lavado las calles empedradas de la ciudad. El sol de la mañana siguiente se colaba por las rendijas de las persianas en nuestro piso de Chamberí, tiñendo la habitación de un naranja suave que contrastaba con el gris de mis pensamientos. Me desperté con un nudo en el estómago, el vestido de novia arrugado en el suelo como un recordatorio mudo de la noche anterior. Lucas aún dormía a mi lado, su pecho subiendo y bajando con una regularidad que ahora me parecía fingida, como si hasta su respiración ocultara algo. El aroma a café filtrándose desde la cocina, seguramente mi madre, que había insistido en quedarse para cuidarnos, me sacó de la cama. Me puse una bata ligera, el pelo revuelto y los ojos hinchados por una noche de insomnio, y salí al salón. Mi madre estaba allí, removiendo una olla de arroz con leche en la cocina diminuta, el vapor empañando las ventanas que daban a la calle ruidosa. «Buenos días, hija. ¿Dormiste bien? Pareces un fantasma». Su voz era práctica, como siempre, pero sus ojos me escudriñaban con esa intuición materna que no fallaba. Le conté una versión edulcorada, el cansancio de la boda, los nervios. No mencioné las palabras alemanas. No aún. El matrimonio es así, Elena. Al principio todo es luna de miel, pero luego vienen las realidades. Habla con él, no lo guardes. Asentí, sirviéndome un café negro que quemaba la lengua, mientras el tráfico de Madrid rugía abajo. Bocinas impacientes y el grito de un vendedor de churros. Lucas se levantó media hora después, fresco como si nada, con esa sonrisa radiante que me había conquistado en el retiro. «Guten. Quiero decir buenos días, esposa», dijo, abrazándome por la cintura y besándome en el cuello. Su olor a jabón y a él me envolvió, pero en lugar de derretirme, me tensó los músculos. Desayunamos en la terraza diminuta con vistas a los balcones repletos de geranios y el skyline de tejados rojizos. Hablamos de tonterías, el viaje a las playas de Cádiz que planeábamos para la semana siguiente, cómo mi tía había bailado hasta las 3, pero cada vez que él reía, yo oía el eco de «Sie und nichts» en mi cabeza, y mi sonrisa se volvía rígida. No pude aguantar más. Cuando mi madre se fue a la panadería, pretextando dejarme sola con mi nuevo marido, lo encaré en el salón. Él estaba revisando el correo en su teléfono, sentado en el sofá raído que habíamos comprado en un mercadillo del Rastro. «Lucas, necesito hablar contigo sobre ayer». Mi voz salió más temblorosa de lo que quería, y él levantó la vista, confundido, con esas cejas rubias arqueadas. «Ayer, la boda fue perfecta, ¿no? ¿Qué pasa, Elena?» Me senté frente a él cruzando las piernas para no temblar, y le conté lo que había oído en el vestíbulo, antes de la ceremonia. No mencioné que entendía alemán, solo describí las palabras que capté:
fingiendo que un amigo me las tradujo después. Algo sobre que soy ingenua, que no sé nada. ¿Qué quisiste decir? Su rostro palideció, como si el sol madrileño de repente se hubiera apagado. Se pasó una mano por el pelo mirando al suelo, y por primera vez vi grietas en su armadura germánica. Elena, Tayossut no era sobre ti, no de esa manera. Es complicado. Empezó a hablar, atropellado, en un español entrecortado que delataba su nerviosismo. Me contó que su familia en Múnich tenía problemas financieros. Su padre, un ingeniero jubilado, había invertido mal en un negocio de importaciones y ahora debían una suma considerable a un banco alemán. Lucas había estado enviando dinero en secreto desde que llegó a España, trabajando horas extras en la escuela y dando clases privadas. No quería preocuparte, mi amor. Pensé que si te lo decía, te asustarías. Eres tan optimista, tan llena de vida. No quería manchar eso con mis problemas. Optimista, no ingenua entonces. Pero el alivio se mezcló con la ira. ¿Por qué no confiar en mí? ¿Por qué tratarme como a una niña? ¿Y tus amigos, por qué hablaban de mí así? Insistí, la voz subiendo de tono. Él suspiró, admitiendo que les había pedido consejos sobre cómo decírselo, y que en la broma tonta de la cerveza salió lo de naive. En alemán significa inocente, no tonta. Pero lo siento, Elena, fui un idiota por no contártelo antes. Lágrimas me picaban en los ojos, no de tristeza, sino de frustración. El salón se sentía asfixiante, con el calor subiendo del asfalto y el zumbido de un ventilador viejo que no refrescaba nada. ¿Y el teléfono anoche? Ella no sospecha nada. ¿Era eso también un secreto? Él negó con la cabeza, explicando que era una llamada a su hermano, confirmando que todo iba bien en la boda. No había amante, no había negocio turbio, solo deudas y orgullo herido. Salí a la calle para aclarar la mente, caminando por las aceras de Chamberí, donde las señoras regaban las plantas y los niños jugaban al fútbol con una lata. El aire era denso, cargado de ese bochorno pretormenta que Madrid reserva para los días de confesiones. Llamé a Carmen desde un banco en la plaza de Olavide, bajo la sombra de un plátano seco. Lo confronté. Es dinero, Carmen. Su familia está en apuros. Ella chasqueó la lengua al otro lado de la línea. ¡Ay, Elena! Los hombres y sus machismos piensan que nos protegen, pero nos dejan solas con las dudas. Ven a mi piso, hablamos, y tráelo si quieres. A lo mejor necesita una patada en el culo. Su humor directo me sacó una risa y su apoyo, como siempre, me ancló. Carmen había estado allí en mis peores momentos. El despido de la universidad, la ruptura con mi ex de la Complutense. Ella me recordaba que el amor no era perfecto, pero se construía con honestidad. Regresé al piso al atardecer, cuando el sol teñía los edificios de rosa y oro. Lucas estaba en la cocina, preparando una tortilla de patatas, su intento torpe de reconciliación, con cebolla quemada y patatas crujientes de más. Lo siento, Elena. De ahora en adelante, nada de secretos. Somos un equipo. Lo abracé, sintiendo su calor real por primera vez en horas, pero el nudo no se deshizo del todo. Cenamos en silencio, interrumpido por el tintineo de los cubiertos y el lejano eco de una guitarra en la calle. Esa noche, en la cama, hablamos hasta el amanecer, de su infancia en Baviera, con inviernos fríos y pretzels calientes, de mi vida en Malasaña, con madres solteras y sueños de libros. Reveló que el dinero era más grave de lo que dijo, una deuda de 20.000 euros que amenazaba con hipotecar la casa familiar, y yo propuse ayudar. Mis ahorros de la escuela de idiomas, quizás un segundo trabajo, pero el obstáculo no era solo el dinero, era la confianza rota. ¿Por qué no me lo dijiste al principio?, le pregunté trazando círculos en su pecho con el dedo. Tenía miedo de perderte. Eres lo mejor que me ha pasado en España. Sus palabras eran sinceras, pero el miedo persistía. ¿Había más? Al día siguiente, mientras empacábamos para Cádiz, mi hermana Paula llamó. Elena, ¿todo bien? Mamá dice que pareces rara. Si necesitas, voy a Madrid. Su oferta simple y familiar me conmovió.
La familia era mi red, el soporte que me impulsaba a crecer, a no huir ante la primera tormenta. El viaje a la costa prometía ser un bálsamo, con playas de arena fina y atardeceres sobre el Atlántico. Pero en el tren, mirando por la ventana cómo Madrid se desvanecía en suburbios y campos secos, supe que la verdadera prueba vendría pronto. La boda había sido el comienzo. Ahora el matrimonio era forjar algo real de las grietas. Y aunque el secreto dolía, su confesión era un paso hacia la verdad, hacia esa confianza que tanto anhelaba. El traqueteo del tren me mecía, y por primera vez en días, cerré los ojos sin pesadillas. El tren traqueteaba suavemente por las vías que serpenteaban entre los olivares resecos de Andalucía, dejando atrás el bullicio de Madrid como un sueño febril. Yo me acurrucaba contra el hombro de Lucas en el asiento junto a la ventana, el vidrio empañado por mi aliento mientras observaba cómo el paisaje se transformaba. De los altos de la sierra a las llanuras doradas, salpicadas de pueblos blancos que parecían sacados de una postal antigua. El aire dentro del vagón olía a café de máquina y a sándwiches de jamón que los pasajeros desempaquetaban, un aroma reconfortante que me recordaba las meriendas de mi infancia en Malasaña. Lucas dormitaba, su cabeza rubia inclinada hacia mí, y por un momento el peso de las confesiones de la noche anterior se aligeró. Su mano descansaba en mi rodilla, cálida y real, un ancla en medio de la incertidumbre que aún me rondaba como la brisa marina que empezábamos a oler. Llegamos a Cádiz al mediodía, bajo un sol implacable que convertía las calles empedradas en un horno vivo. El hostal que habíamos reservado era un rincón encantador en el casco antiguo, con balcones de hierro forjado que daban al Atlántico y un patio interior lleno de bugambillas trepando por las paredes encaladas. «Bienvenidos, parejita», nos dijo la dueña, una mujer robusta con acento gaditano cantarín, mientras nos entregaba la llave. «Aquí el mar cura todo, pero no os perdáis los atardeceres en la caleta». Subimos las escaleras estrechas, riendo por el equipaje que tropezaba en los peldaños, y al abrir la puerta de la habitación, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas nos envolvió como un abrazo. Era nuestra luna de miel, un paréntesis en la realidad, pero yo sabía que las grietas no se sellaban solas. Había que trabajarlas. Esa tarde caminamos descalzos por la playa de la Victoria. La arena caliente quemándonos las plantas de los pies mientras el viento salado nos revolvía el pelo. Lucas me tomó de la mano, sus dedos entrelazados con los míos, y por primera vez desde la boda hablamos sin filtros. Elena, sobre lo del dinero. Mi hermano llamó ayer. El banco les da un plazo más, pero necesitamos un plan. No quiero que te sientas obligada, pero si quieres, podemos empezar a ahorrar juntos. Su voz era baja, vulnerable, sin el acento preciso que solía usar para ocultar emociones. Me detuve, dejando que una ola me lamiera los tobillos, el agua fría contrastando con el calor de su mirada. No me siento obligada, Lucas. Me siento traicionada por el secreto, pero no por el problema. Somos un equipo, ¿recuerdas? Usaré mis ahorros y buscaremos clases extras, pero prométeme, nada más de protecciones a mi costa. Él asintió atrayéndome hacia sí, y nos besamos con el sabor a sal en los labios, un beso que borraba las sombras de la iglesia de San Ginés. Sin embargo, el obstáculo no desapareció tan fácilmente. Esa noche, mientras cenábamos en una taberna de la calle ancha, platos de tortillitas de camarones crujientes y vino de Jerez que nos enrojecía las mejillas, sonó mi teléfono. Era Paula, mi hermana, con su voz eufórica rompiendo el murmullo de las guitarras flamencas de fondo. «Elena, mamá y yo estamos preocupadas. ¿Cómo va la luna de miel? ¿Ese alemán te trata como a una reina o qué?» Reí, pero el nudo en el estómago regresó al contarle lo de las deudas. «Es complicado, Pau, pero estamos hablando. De verdad». Ella chasqueó la lengua, como hacía cuando éramos niñas, y yo me escondía de los problemas. «Mira, hermana, el amor no es solo besos en la playa, es esto, las mierdas reales. Pero tú eres fuerte como mamá. Si necesitas, cojo el AVE y voy para allá con refuerzos. Papá ya está planeando cómo arreglarlo con su martillo». Su humor directo y familiar me sacó una carcajada genuina,
y al colgar sentí el apoyo de mi familia como una red invisible que me sostenía. Lucas, que había estado escuchando, sonrió. Tus hermanas son como un huracán, me encanta. En ese momento, vi en él no al extranjero distante, sino a un hombre dispuesto a integrarse, a aprender de mi mundo caótico y cálido. Los días siguientes fueron un bálsamo salado. Paseamos por el puente de la Constitución, donde el viento atlántico nos azotaba como un recordatorio de la libertad, y visitamos el mercado de abastos, donde compramos langostinos frescos que asamos en la terraza del hostal. Hablábamos de todo, de su infancia en Múnich, nevadas que cubrían las torres de la catedral y salchichas ahumadas en las ferias navideñas, de mis tardes en la Complutense, devorando novelas en la biblioteca polvorienta mientras el metro retumbaba abajo. Pero el secreto del alemán seguía latiendo en mí como una herida sin cerrar. Cada vez que él murmuraba algo en su idioma, un danke distraído o una maldición por un mapa equivocado, yo lo entendía todo, y el silencio me pesaba más. Era el momento. El obstáculo final era mío, la barrera que yo misma había construido por miedo a cambiar la dinámica. Una mañana, al amanecer, nos despertó el graznido de las gaviotas. El cielo era un lienzo rosado sobre el mar, y bajamos a la playa desierta, solo nosotros y las huellas que borraba la marea. Sentados en la arena húmeda, con las rodillas tocándose, le conté. Lucas, hay algo que debo decirte. Yo hablo alemán, lo aprendí en la universidad, en secreto, por eso oí todo en la boda, en el vestíbulo, no necesitaba traducción. Su rostro se congeló por un segundo, los ojos azules abriéndose como platos, y luego soltó una risa incrédula que rompió la tensión. ¿En serio? ¿Todo este tiempo? Dios, Elena, eres increíble. ¿Por qué no me lo dijiste? Me encogí de hombros, sintiendo las lágrimas calientes rodar por mis mejillas, mezcladas con la brisa. Tenía miedo de que me vierdes diferente, como una sabionda, no como tu española sencilla. Y en la boda, dolía oírte, pero ahora entiendo que era tu forma torpe de protegerme. Él me abrazó fuerte, su pecho contra el mío, y el mar rugía a nuestro lado como un aplauso. Idiota fui yo, eres más que eso. Eres mi igual, mi confidente. De ahora en adelante, nada de secretos en ningún idioma. Hablamos durante horas, planeando no solo las finanzas, un presupuesto compartido, clases online para mí en alemán literario, sino nuestra vida. Quizás mudarnos a un piso más grande en Lavapiés, cerca de Carmen y Paula, o visitas a Múnich para ayudar a su familia. El crecimiento era palpable. Yo ya no era la novia ingenua de las sombras de la iglesia, sino una mujer que había enfrentado la duda y salido más fuerte, gracias a él y a los míos. Al final de la semana, en el tren de vuelta a Madrid, con el sol poniéndose sobre los campos andaluces, apoyé la cabeza en su hombro de nuevo. El traqueteo era ahora un ritmo de esperanza, no de escape. La boda había sido el velo, el matrimonio, la verdad desnuda, y en esa verdad, con el apoyo de Carmen, de mi familia, de Lucas mismo, encontré no solo amor, sino una confianza forjada en el fuego de las confesiones. Madrid nos esperaba con sus calles empedradas y sus jazmines, lista para nuestra nueva vida, imperfecta pero nuestra.